Un tema que está preocupando y mucho tiene que ver con el hantavirus, porque ya no solamente se han conocido, creo que hasta el momento, salvo que las cifras van cambiando minuto a minuto, más de 20, 24 casos creo que de contagios y ya 9 muertos. Estas cifras marcan una situación epidémica tan fuerte como la que tuvimos en la década del 90. Y más de 60 personas en observación, que podrían haberse infectado también. Incluso leí todos que... del mismo paciente índice, que es un hombre que fue a un bosque a recoger hongos, fue a una fiesta después de eso y ahí comenzó el contagio. Por ahora todos son contagiados de esa persona. Sí, incluso leí que en otras provincias también había en observación algunos posibles casos. Esto lo transmite un ratón, el ratón creo que se llama colilargo, pero el problema es que después está la transmisión humana, ¿no es cierto? Entonces la propagación del virus es realmente muy peligrosa. Está el doctor Santamaría con nosotros. Gracias, doctor, por venir. Sé que ha traído algunos elementos para explicarnos qué es lo que provoca este ratón y cuál es la enfermedad, el hantavirus, que es tan letal en algunos casos. Mira, Débora, primero vamos a decir que el hantavirus está en 5 regiones de la Argentina. La cepa Andes, que así se llama, está en Neuquén, Chubut y Río Negro, y es la única de las 5 zonas que ahora vamos a contar que se transmite interhumano, que te cuento ahora dónde está. Sí. Después tenemos un centro importante en el centro de la provincia de Buenos Aires, sur de Entre Ríos, sur de Santa Fe y Córdoba y norte de la provincia de Buenos Aires, en Salta, Jujuy y Formosa, y otro en la zona de Misiones en el norte. En todos esos lugares hay hantavirus y hay más o menos por año, más o menos 100 casos, 98, 96, según el dato del Ministerio de Salud de la Nación. Sí. ¿Qué pasó en Epuyén? Lo que contaba Pablo recién, una persona, hay dos versiones, si juntó hongos en el bosque o que limpió un galpón. Lo cierto es que fue una fiesta, en la fiesta se contagió mucha de la gente que estaba, y la Universidad de Chile demostró que el primer caso de este ratón que está acá, que es el ratón colilargo, aloja el virus y lo transmite cuando hace pis, cuando hace caca o la saliva. Quedan partículas y el polvo ingresan por la vía inhalatoria, lo respirás. ¿Qué pasa con la cepa del virus de los Andes, en esta región en Epuyén? El virus está demostrado en 1997, una turista fue a Bariloche, se contagió de hantavirus, vino a la ciudad de Buenos Aires. Una médica era. Contagió 16 personas. ¿Cómo contagian? El que es portador del virus, ¿no? Usted decía por vía inhalatoria, lo cual es terrible, porque ¿cómo te proteges? El barbijo nada más, por eso se ven las fotos de la gente con barbijo. Pequeña saliva, ¿no? Que uno expulsa. Pero ¿cómo esa persona que fue a esta fiesta y supuestamente contagió? ¿Qué es? ¿Por contacto? Mira, dos formas. El contagio común descrito en el mundo del hantavirus es por lo que te contaba, por el ratón. El virus ingresa por vía inhalatoria, se queda en el pulmón y se queda en las glándulas salivares. Por beso, por mate o por hablar, las gotitas llaman de flush, puede transmitir. De todo el hantavirus de Argentina, la única cepa que está demostrado contagio interhumano es la de los Andes, el caso que te cuento del 97, y tan grave con 24 infectados comprobados, más de 400 pacientes en estudio. ¿Y cuántos muertos hasta el momento? 9. 9 Ayer muertos. murieron 3 personas. ¿Qué síntomas da? ¿Cuáles son los primeros síntomas? Los síntomas son igual que una gripe, lamentablemente. Te da fiebre, dolor de cabeza, malestar digestivo, te duelen los músculos, te sentís muy mal, mejora a las 48 horas y después viene un ataque. Ataca el pulmón bruscamente, produce un distrés respiratorio, el pulmón deja de funcionar, da insuficiencia renal y cardíaca, el paciente colapsa. Y como ¿Muy rápido es ese proceso? Muy rápido. La incubación es de 7 a 20, 30 días. Los síntomas se desencadenan rápidos. Hay 4 gérmenes, virus, hongos y parásitos. Puse una lupa para mostrar que son microscópicos. Claro. No se ven, por eso uno no los puede ver. Pero cuando empieza ese proceso que usted describió, que es letal, ¿no? Que lleva a la muerte, ¿hay algo para hacer? ¿Hay algún tipo de medicación? Débora, contra los virus, un dato muy importante, no tenemos nada. Claro. Contra las bacterias tenemos antibióticos. Pero ¿qué índice de mortalidad tiene el virus? Porque no han muerto todos los infectados, gracias a Dios. La tasa de mortalidad ronda entre el 20 y el 30%. En esto está casi en el 50%. Altísima. Y acá lo que cambió en la cepa que hay en
Epuyén y ahora en pueblos vecinos. De hecho, hay una persona internada que vino de Chile, está internada en el hospital de Puerto Montt, y pueblos vecinos, el Maitén, el Bolsón y en Bariloche, hay gente internada, como decía Pablo, en consulta en casos sospechosos. Doctor, ¿y esto está en los alimentos también? No, Aníbal, No. La única... Es solamente por vía respiratoria. Podría estar en un alimento si el ratón hace pis o caca o saliva Sobre cuando algo. come una fresa o una frutilla. Vos tomás eso, el virus está ahí y ahí la podés ingerir, pero no en los alimentos. Claro, doctor, mire, justamente usted hablaba de este caso, ¿no? De esta persona que transmite la enfermedad. Tenemos en comunicación a Maylén Valle, que está en Epuyén y que es la hija de esta persona. Maylén, muchísimas gracias por atendernos. Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Soy Débora Plager. Bueno, queríamos primero pedirte, a vos, ¿no? Información de lo que está sucediendo allí. Sí, veíamos imágenes muy impactantes también de la gente con barbijos. Sí, ahora estamos en aislamiento con barbijos, limpiando las casas con lavandina, usando alcohol en gel continuamente. Sí, hay mucha preocupación. Mucha preocupación, sí, mucho miedo también. Claro, claro. Y contanos tu historia personal, lo de tu papá, contanos un poquito. Bueno, mi papá asistió a un cumpleaños donde en esa mesa que compartió con la gente que había uno ya con virus, con los síntomas, con fiebre. Y en esa mesa cayeron casi todos con hantavirus, que mi papá fue uno, que él falleció. Cuando él entró a terapia, nosotros estábamos en ese momento entrando a verlo. Nos dijeron en ese momento que no se contagiaba y solo nos poníamos alcohol en gel en las manos y entrábamos a verlo. Claro, me imagino el miedo ahora de ustedes. Lamentamos muchísimo, por supuesto, lo que pasó con tu papá, de haber estado en contacto, ¿no es cierto?, también con el virus y que alguno de ustedes, de los familiares, pudiera haberse contagiado, ¿no? Bueno, de ahí mi hermana cayó después con fiebre, ella falleció también. Ay, qué horror. Después cayó mi hermano, que él salvó su vida, y ayer falleció otra de mis hermanas. Qué barbaridad. Ahora, ¿cómo los médicos... Lamentamos, la verdad, muchísimo lo que nos estás contando, porque además Maylén, no sé, en el lapso de unos días nada más, la pérdida de tantos miembros de tu familia, ¿cómo los médicos no los alertaron, ¿no es cierto?, de que visitando a tu papá enfermo, ustedes también corrían riesgo? En ese momento nos dijeron que había un solo caso en el mundo y que no estaba comprobado el contagio. Qué barbaridad, qué barbaridad. Y ahora en la impotencia de todo esto, ahora mi abuela está internada con hantavirus también, pero estable. Está estable, lo mismo que tu hermano, ¿no? Y usted, perdóname, y ustedes en este momento, alguna autoridad sanitaria dispuso que mantengan aislamiento respecto del resto de la comunidad? ¿Están en algún lugar apartado? ¿Cómo están llevando estas horas? Más allá del dolor, obviamente. Estamos en nuestras casas en aislamiento y la gente sanitaria nos trae barbijos y nos piden que tengamos precaución. Claro, o sea, para que lo entendamos desde aquí, desde Buenos Aires, ¿no es cierto? Todas las familias que están así como tu caso, Maylén, en aislamiento, que tienen que estar en sus casas con digamos, sellado lo más posible todo lo que es ventanas y demás, y se acerca alguien no sé, de la comunidad, del área sanitaria, a llevarle alimentos. ¿Cómo se vive así? Estamos ventilando la casa. Ajá. Pero la gente se está acercando por un mensaje y eso, si necesitamos alimento o algo. Pero salís a comprar con un barbijo y te sentís tan discriminado que la gente igual es entendible, pero no sé cómo sobrellevar todo esto. Es muy... Claro, porque es un pueblo de ¿cuántos habitantes, Epuyén? 4.000 habitantes más o menos. Claro, entonces imagínate, es muy poca gente, una familia como tu caso, Maylén, con lo doloroso. La verdad que conocíamos la historia de tu papá, yo la verdad que no conocía lo que pasó con tus hermanos. ¿Qué pasó qué cosa de desinfección hay para que ese virus no propague
Porque más allá del aislamiento que la persona... Acá hay un dato muy importante que falló. Era cierto que el contagio, los casos descriptos eran solo por contagio del ratón y no había contagio interhumano. Estoy contando este caso de 1997 donde se demostró, y Argentina fue el primer país donde científicamente la Universidad de Chile demostró, porque hizo autopsia de todos los que fallecieron, que el virus se aloja en el pulmón y en las glándulas salivares. La única forma que la gente no se contagie es evitando el contacto personal, por eso hay aislamiento. Bueno, pero esa es la clave, doctor. Usted dice Claro. evitando el contacto personal. Estamos hablando con Mailén. Entendamos la historia. El papá de Mailén fue el primero que transmite, ¿no es cierto?, el virus. La familia, cuando el papá cae internado, lo va a visitar, y en esas visitas, como no hubo advertencia de los médicos, fallece tu hermana, dos de tus hermanas, ¿no es cierto, Mailén? Dos hermanas. Dos de tus hermanas, tu abuela ahora está internada y otro hermano tuyo infectado. Y vos me decís que encima de todo esto, cuando tienen que salir, están en aislamiento, pero hacer alguna compra, alguna necesidad con el barbijo, de alguna manera la gente, bueno, por el miedo mismo, un poquito, no sé si los discrimina, pero los rechaza. Es tremendo lo que estás contando. Claro. Débora, ahí hay un tema muy sí, importante. perdón, pero quería escuchar a Mailén cómo lo estás viviendo, ¿no? Sí, la gente misma igual acá ahora del pueblo como que ahora está entendiendo todo esto, y ellos también usan barbijos, y como que ahora se está uniendo todo el pueblo en sí. Claro. ¿Estamos en emergencia sanitaria con este tema, doctor? El brote que hay en Puyén es muy importante, se está extendiendo a pueblos vecinos. Hay una cosa, si a vos los médicos te dicen no es contagioso, y vos visitás a un familiar en terapia intensiva, aparte de hacerte lavar las manos y ponerte un camisolín, ¿qué hace uno como un familiar? Le das un beso, sí, y la saliva transmite. Pero Claudio, esto es porque no habían detectado que era esta cepa de la cual vos hablás. Por eso, pensaban que era un antivirus común que no se transmite entre personas. Digo, si alguien va a un velorio de estas personas que fueron en una fiesta, o tomás mate con alguien infectado, le das un beso, al transmitirse. Por eso ahora el gobernador y el ministro de Salud de Chubut están hablando de poner como una ley para que haya aislamiento obligatorio, porque si no, no se va a cortar la cadena de transmisión. Es más, están reforzando la presencia policial para comprobar y chequear que esto se cumpla, porque no cumplir el aislamiento es poner en riesgo de muerte. Bueno, las cuarentenas muchas veces tienen esto, ¿no? Es decir, la intervención de fuerzas de seguridad, fuerzas militares, es muy impactante. Hay una película que se llama Epidemia, y René Russo, en donde se ve que hasta los militares intervienen y se genera una situación incluso de violencia. Pero Debbie, ¿sabes por qué? Porque si no y por supuesto que hay que asegurarle la comida y todo a las familias que estén encerradas en las casas, pero si no, no se corta más esto y puede ser tremendo. ¿Qué recomendación le da, doctor? En eso es lo que dice lo de alimento, digo. Hay dos cosas muy importantes para Mailén. Una cosa importante, no tiene que contar porque la saliva o las manos pueden transmitir, por eso ahora hay el aislamiento, llamamos aislamiento de contacto. Es obligatorio el uso de barbijos, incluso lo usa la gente que va a hacer las compras al mercado que hay para hacer las compras, para poder abastecerse, y tendría que darle el Estado para poder... Durante un mes tienen que estar aislados porque es el tiempo de contagio y de incubación. Y si uno entra en contacto con alguien que tiene fiebre o los síntomas, puede contagiar. Digo, 29 infectados. Un número no determinado de casos sospechosos. Claro. El Malbrán mandó biólogos. Ahora hay una prueba rápida que se puede hacer a través de la saliva. Si no había que mandar las muestras a Buenos Aires. La verdad que es preocupante. Y digo un dato para el futuro. En Chile hicieron un experimento y la única manera de eliminar este ratón, pusieron halcones y búhos que se comen los roedores para poder que no haya tanta cantidad, porque si no, no tienen depredadores naturales. Lo que pasa es que, Claudio, es que cada 7, yo me acuerdo bien, si cada 7 años dijeron, florece una planta especial en el sur y eso hace que se incremente la cantidad de ratones. Claro. Y entonces ahí se produce el Mailén, contagio. ustedes, o sea, porque no es la primera vez que hablamos del hantavirus, hubo creo que un caso epidémico muy fuerte, parecido al que estamos viviendo ahora en los 90, o sea, ustedes ya tienen experiencia, digamos, allí se toman medidas de precaución habituales más allá de ahora del problema tan de emergencia que están viviendo. ¿Ustedes están acostumbrados a convivir con la presencia eventual del virus y del hantavirus? No, ponerle que hay un caso en el año, no, claro. Nunca había pasado tanto esto.
Mailén, vos afortunadamente, porque digamos, ¿es azaroso o hay personas más vulnerables? Porque todos fueron a visitar a tu papá, sin embargo, bueno, vos no te enfermaste, lamentablemente 2 hermanas tuyas fallecieron. ¿Cómo es eso? Ahora estamos todos con miedo porque mi mamá igual estuvo en contacto con mis hermanas, con mis hermanos. Ella también está en aislamiento en su casa, pero en sí si tenemos algún síntoma tenemos que salir corriendo al hospital. Pero claro. Estamos con mucho miedo. ¿Y todavía están en el periodo de incubación? Sí. Mailén, ¿todavía están en el periodo de incubación? Sí, estamos esperando la cuarentena que ya ni siquiera sabemos cómo contarla, porque después tuvimos contacto igual con mi hermano cuando él estuvo con fiebre. Claro, claro. Mailén, la verdad estamos todos muy impactados. Acá te está escuchando también Aníbal Pachano por tu historia personal. Que todas las personas que tenemos riesgo de contagio de cosas cuando tenés las defensas bajas, claro. ¿De qué manera se controla este virus y qué, digamos, esto va a llegar a Buenos Aires? ¿Está en la provincia ya de Buenos Aires? ¿En qué sector de la provincia está? Mirá, Aníbal, ¿se sabe? Así como el caso que te conté de 1997, donde una persona fue a Bariloche, se contagió y contagió a 16 de Buenos Aires que no habían estado en contacto con el ratón, cualquier turista que pueda venir a Buenos Aires o a otro lado puede contagiar porque la persona no sabe que está infectada, porque esta cepa, a diferencia de las otras 4 que hay en el país, tiene contagio interhumano porque es por saliva, por saliva y por la expectoración. Ahora, si alguien no sabe y el contagio se da durante el periodo de incubación en los primeros días que te aparecen los síntomas de fiebre, que es similar a cualquier gripe o resfrío o cualquiera de nosotros. Yo creo que la verdad el tema no está debidamente instalado en los medios. Es gravísimo lo que está pasando con este brote. La historia de Mailén es absolutamente impactante. Tener a su papá enfermo y que por no haber tomado las medidas adecuadas, porque los médicos no se lo informaron, perdió a 2 de sus hermanas, su abuela y su hermano están internados. La verdad es que es un problema de la comunidad ahora. No, está bien, pero también es un problema de campañas, Pablo. Sí. Yo no sé si no les pasa a ustedes, pero yo veo muchísima menos difusión de temas como dengue, antivirus. No, pero esto no es una... Perdón, Pablo, esto es un tema de campaña de prevención. Esto es una desgracia, Mauro. Pero claramente que es una desgracia, pero no hay información, Pablo. Habría que comunicarlo de tal manera que es una epidemia. Hay una merma de información preocupante. En ese lugar hay muchísima información. Pasa que muchas veces la gente no cumple con el encierro que le han ordenado. No, pero esto ya plantea las circunstancias. Lo que está planteando Aníbal, el temor, ¿está acá, no está acá? ¿Qué pasa? ¿Qué tengo que hacer? Lo que está explicando Santa María. ¿Los médicos están preparados para entender lo que pasa? Mirá, lo que contó Mailén muy importante, que dice que los médicos del lugar le dijeron que no era contagioso interhumano. Yo tuve, muchos médicos me llamaron, yo estoy avisando gracias a ustedes que me invitan a los programas, subía a mi Twitter, que es DR Claudio Salud, los trabajos científicos del año 2003, donde está demostrado que en 1997 el primer caso interhumano fue en Argentina, este caso que conté, y la verdad que en los trabajos científicos está, pero el público no lo sabía. Doctor, y además porque en el lugar no la quiero dejar a Mailén. La cepa de los Andes. Después que había sido... Un segundo, no la quiero dejar a Mailén, y también llamar a la responsabilidad de toda la comunidad, porque creo, a ver si Mailén nos los confirma, que también empiezan a haber faltantes de barbijos o de lavandina o a cobrar precios exorbitantes por estos elementos tan necesarios para salvarle la vida a la gente. ¿Esto está pasando en Epuyén, Mailén? Sí, 1 litro de lavandina está a 90 pesos y es todo muy caro. Desde el hospital nos están dando barbijos, pero continuamente tenemos que estarnos cambiando y todo eso. Mailén, ¿y desde hace cuánto que vos estás aislada? Porque acá el doctor decía que en un mes se va a determinar si están o no con este tema infectadas. Digo, ¿hace cuánto tiempo estás aislada en tu casa? Desde que mi hermana empezó con esto y se empezó a ver que era contagioso. ¿Y cuántos días hace esto? En diciembre, el 24 más o menos, no sé la fecha exacta. 2 semanas. Lo que decían ustedes, mi hermano ya está bien, él zafó del hantavirus. Bueno, nos alegramos mucho. Contanos qué edad tenían tus familiares fallecidos, por favor. Mi papá tenía 62, sí. Mi hermana 30 y la otra hermana 32. Qué barbaridad. Bueno, imagino tu madre
te mandamos desde aquí toda la fuerza, difundirlo, pedir, no sé, si vos querés aprovechar este espacio para pedir algo, para concientizar, en fin, lo que quieras decir, Maylén, por favor. Sí, a nombre de mi familia quiero agradecer a José Contreras, que cuando estuvimos en Esquel nos prestó un lugar para estar allí, porque si hubiésemos estado pagando dónde quedamos, no sé cómo hubiésemos hecho. Agradecerle a él y también pedir ayuda porque mi cuñado ahora, mi hermana era el sostén de familia y mi hermano está desempleado y tiene 2 criaturas que criar y quería pedir ayuda en eso, si él le pueden dar un trabajo a él. Bueno, deja por favor algún dato de contacto, en la producción va a quedar tu teléfono, y pedirle a las autoridades locales, ¿no? Porque en un caso así me imagino que la situación de tu familia debe ser bastante excepcional por la cantidad de miembros que se han perdido, no pueden trabajar lógicamente también, algunos de los que están en este momento en observación o en cuarentena, tiene que haber una ayuda económica también por parte de las autoridades y del Estado para mitigar este momento tan doloroso, y además están atravesando todavía el duelo de la pérdida, ¿eh? Gracias, Maylén. Un abrazo desde acá, a tu madre fundamentalmente, y lo que necesites estamos a tu disposición. Es Maylén Valle, que está en este momento en Epuyén. Gracias, Maylén. Bueno, muchas gracias. A vos. Perdón, doctor, una pregunta que me queda pendiente. ¿Y qué pasa en el sanatorio u hospital? Bueno, una de las personas muertas es una de las enfermeras que atendió, y hay personal administrativo del hospital porque se contagia. O sea que hay que aislar el hospital. La forma de combatir esto, yo traje acá 9 vasos. Si uno toma 9 partes de agua y una parte de lavandina concentrada, pasa eso y lo deja actuar entre 15 a 30 minutos, el virus se destruye. Bien, este es un dato muy importante para hacer prevención. Gracias, doctor Santavanilla, por haber venido, es muy amable.